Bueno, buenos días a todos y sobre todo muchas gracias al Ayuntamiento y a la organización, ¿no?, por invitarnos a explicar este proyecto que pues nos hace mucha ilusión compartir porque bueno, recoge un poco muchos de los temas que se han presentado en la ponencia de Ana, ¿no?, y que bueno, aterrizan en un territorio de una escala un poco más pequeña, ¿no?, desde la iniciativa privada. Entonces, el proyecto del Agroparc Penedès es un proyecto que ya cuando llega a nuestro despacho hace 4 años ya llevaba un recorrido muy largo, bueno, frente a unas administraciones con las que no conseguían, ¿no?, llegar a un acuerdo y tirar adelante este proyecto. Y desde ese momento, desde el 2021 que empezamos a trabajar hasta ahora, hemos conseguido pues, avanzar mucho, ¿no?, y realmente creer que este proyecto dentro de muy poco tiempo pueda ser una realidad. Entonces, primero quería contextualizar un poco el lugar en el que estamos trabajando, que es la comarca del Alto Penedès. El programa, bueno, los usos, las necesidades de este cliente, ¿no?, y cómo hacemos ese encaje en el territorio para realmente llegar a un acuerdo con agentes sociales e institucionales, municipales y territoriales para que realmente creamos en el proyecto y pueda muy pronto implantarse en el lugar, ¿no? El sitio en el que estamos trabajando, bueno, pues es importante leerlo desde la escala territorial, porque, perdón, vale, desde la escala territorial, porque al final estamos en un entorno bastante estratégico por su relación con Barcelona y su área metropolitana, pero fuera, ¿no?, de esa primera corona metropolitana donde se enmarca todo el parque agrario del Llobregat que ha explicado la compañera, ¿no?, anteriormente, que es este ámbito de aquí, y sería esa segunda corona fuera del territorio metropolitano, pero muy cerca, ¿no? Al final estamos hablando de un trayecto con unas conexiones a través de, bueno, unas infraestructuras de primer nivel que conectan Barcelona con el Penedès, que es este ámbito que queda detrás de esta montaña prelitoral, ¿no? Bueno, como estrategia, pues este lugar es muy importante para el cliente y para el grupo Amelle, que es quien quiere implantarse en este sitio. Primero porque ellos son de allí, ¿no?, es su ADN, ellos vienen del Penedès, de la tradición agrícola de este entorno de agricultura de secano. Y segundo, pues por la estrategia de estar tan cerca de una metrópoli, ¿no?, como es Barcelona. El territorio, cuando hacemos un poco más de zoom, ¿no?, y entramos al lugar, es un territorio de contrastes. El Penedès es una gran plana, ¿no?, de agricultura de secano, bueno, que abarca la zona del Alto Penedès, Bajo Penedès, etcétera, ¿no?, y toda una parte muy importante de la Cataluña central. Mientras que toda esta parte que comentaba, ¿no?, de esta montaña del prelitoral, que son las montañas del Ordal, pues tienen una condición, ¿no?, de contraste absoluto con el mundo agrícola de la plana, que le llaman plana, pero de plana pues no tiene nada porque es una orografía muy compleja. Y cómo en esta lógica de territorio los ríos, ¿no?, en este caso el río Anoia, se convierte en esa bisagra de enlace de estos dos paisajes tan interesantes y tan contrapuestos, ¿no? Y como un poco al abrigo del río Anoia también pues el lugar cobra mucha importancia a nivel de infraestructuras y a nivel pues de comunicaciones. Los pueblos en los que trabajamos, ¿no?, todo el ámbito del proyecto Agroparc se sitúa entre dos municipios de 2.000 y 6.000, casi 7.000 habitantes, que son Sant Llorenç d'Hortons y Gelida. Estos dos municipios no tienen nada que ver entre ellos. Sant Llorenç d'Hortons pertenece al mundo de la plana del Penedès, al mundo agrícola, a una zona eminentemente vinícola, mientras que el municipio de Gelida pertenece al mundo de la montaña, pertenece a una topografía mucho más accidentada y es un pueblo mirador. Es un gran pueblo mirador, ¿no?, sobre esta plana, esta es la visual, digamos, desde el punto alto del pueblo que se va aterrazando y que mira a todo este territorio siempre con el marco, ¿no?, de Montserrat de fondo, que no deja de ser como el elemento icónico que termina de configurar este territorio de contrastes y que tiene una presencia inmensa en todas las áreas de la Cataluña central, ¿no? Este es un poco el sitio y ya queríamos un poco conocer cuál es la estructura social también del tejido histórico, ¿no?, de cómo se ha vivido en este lugar. La principal característica, ¿no?, es este territorio de masías dispersas, ¿no?, de un territorio dominado por las masías como modelo de muy bajo impacto ambiental, ¿no?,
y un modelo completamente sostenible de cómo se vivía hasta hace unos años, ¿no? Y de cómo realmente se vivía del campo, ¿no? Mientras que a día de hoy, ¿no? Lo que nos encontramos es que pues, las poblaciones cercanas han absorbido prácticamente el 86% de la población de este territorio, con un despoblamiento generalizado de lo que era la zona agrícola. Pero además también, aparte de unos crecimientos urbanos muy importantes y sobre todo de una presión muy grande en el territorio a partir de grandes polígonos industriales que han surgido en este territorio, bueno, precisamente por la fantástica conexión, ¿no? Y la movilidad que tiene este entorno respecto a Barcelona, muy cerca de la autopista del Mediterráneo y de la autopista de Barcelona-Madrid. A raíz de todo esto, pues ha ido cambiando mucho, ¿no? El paisaje de este lugar y las coberturas del suelo, ¿no? Estudiando un poco la evolución que han tenido, vemos cómo este lugar, que históricamente ese mosaico de masías de autoabastecimiento, ese modelo, ¿no? de familias que vivían del campo con un mosaico de cultivos muy variados, ha ido evolucionando hacia prácticamente un monocultivo de la viña, en parte, ¿no? Bajo el paraguas de la denominación de origen del Penedés, ¿no? De vinos, que pues ha terminado convirtiéndose en el medio de vida de prácticamente un porcentaje muy alto de la población, y se ha ido perdiendo la diversidad de cultivos tradicional que incorporaba pues un frutal de secano de mucha calidad, ¿no? o cereal. Y lo mismo ha ido pasando también en la zona de la montaña. La zona de la montaña prácticamente, pues por las dificultades evidentemente topográficas, ¿no? Pero ha ido perdiendo toda la agricultura que formaba parte de su mosaico agroforestal y que formaba parte incluso de la red Natura, ¿no? Que toda esta zona es una zona protegida. Al abrigo, como decía, ¿no? del propio río Anoia, que es un poco el eje articulador de esto, han ido apareciendo pues todas las infraestructuras, principalmente en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que han ido progresivamente rompiendo la conexión natural entre la montaña y la plana, y también la conexión entre pues, el municipio de Gelida y todo su campo y todo su entorno rural, ¿no? Pero bueno, evidentemente quedan todavía pues, ciertas conexiones, ¿no? Que todas estas grandes infraestructuras han mantenido y han reconocido en el territorio, ¿no? Que son, digamos, la última conexión de la montaña con la plana y la última conexión de la ciudad con el campo, ¿no? En este caso, porque se ha generado pues, una gran barrera que en algunos puntos bueno, se reconoce las zonas de sensibilidad ambiental más altas. ¿Qué encuentra aquí el grupo Ameller, que es el promotor de este proyecto, ¿no? Pues encuentra a la vez un punto de oportunidad, pero una gran fragilidad en este territorio, ¿no? Que es un ámbito industrial calificado como zona industrial en un plan parcial del año 2010, ¿no? Que se sitúa en este punto estratégicamente vinculado al mundo productivo, al mundo agrícola, pero a la vez, ¿no? Siendo un gran problema, porque se encontraba situado justo, ¿no? Cortando uno de los grandes corredores ecológicos que terminaba de relacionar el río Anoia con la plana, ¿no? Entonces se encuentra en este lugar y entran un poco a plantear cómo podrían implantarse en un lugar así de forma adecuada, ¿no? Y de forma que realmente pueden crear su propio programa. Su programa, digamos, es este concepto ellos creen en la agroindustria, en crear un complejo que necesita una sinergia, ¿no? Del mundo industrial, pero a la vez también evidentemente del mundo agrícola. Y para eso pues es muy importante encontrar un lugar, ¿no? Que ofrezca esta opción. El reto de este grupo, ellos son un grupo de tiendas de producto sobre todo hortícola y frutícola. Ellos pertenecen al área del Penedés, ¿no? Y bueno, han crecido un poco por la cercanía de Barcelona, han creado su mercado pues en esos dos territorios, en el territorio del Penedés y en el territorio de Barcelona, ofreciendo un producto de calidad y de proximidad, lo cual es como un poco la marca de identidad que quieren implantar, ¿no? Como, bueno, el proyecto al final se basa en creer en la circularidad de que esta agroindustria, ¿no? puede conseguir cerrar el ciclo de recursos y residuos, ¿no? Dentro del mismo complejo para crear una nueva
forma de agricultura tecnificada, ¿no? Con menor balance, con menor huella de carbono y con un balance energético positivo. Es un poco el programa que traen aquí, ¿no? Además de que quieren ser un polo de atracción y un polo de formación y conocimiento del mundo de la agricultura tecnificada y sobre todo del mundo del hortal, ¿no? que encuentran que ahora a día de hoy, ¿no? Les cuesta mucho conseguir técnicos en este ámbito y conseguir, bueno, gente que crea en este proyecto. Ellos creen en la necesaria dignificación del oficio de la payesía tradicional. Bueno, y el programa pues incorpora evidentemente una serie de usos vinculados al suelo rústico y una serie de usos vinculados necesariamente a un suelo urbano, que serían los usos industriales. Una serie de zonas industriales de obrador y logística con unos usos asociados y lo que llaman el agritech, que es este concepto de trabajar la agricultura incorporando la capa, ¿no? De las nuevas tecnologías para realmente creer en un sistema productivo viable a futuro, ¿no? Con un sistema de cultivos que pueda recuperar los cultivos tradicionales también de secano y de cereal en el lugar, con un sistema de invernaderos tecnificados que también ha sido el gran caballo de batalla del proyecto, además de placas y granjas, ¿no? Y creyendo también que implantándose en un territorio rústico, ¿no? Tienen un poco la obligación de creer, pues, de recrear todas esas infraestructuras sociales, caminos, recorridos que devuelvan un poco el lugar al territorio y que pongan un poco en relación este proyecto con su ámbito, con su paisaje, ¿no? Digamos. Bueno, los principales conceptos, al final, el concepto central de todo el proyecto es la circularidad, es cerrar ciclos de recursos y de residuos, creyendo un poco que las externalidades de la industria pueden absorberse, ¿no? A través de este sistema de agroindustria en el mundo agrícola y a la vez la producción del mundo agrícola favorece, ¿no? Estamos hablando de una industria alimentaria de procesado de alimentos, ¿no? Que al final va a tener una sinergia muy grande en este lugar, ¿no? Con los distintos usos. Ha sido un proyecto muy mediático, que se ha movido mucho y que se ha hecho mucho eco de él. Entiendo que también por esto estamos hablando de él en Asturias, pues si no hubiera llegado hasta aquí. Y que, bueno, efectivamente la gran batalla del proyecto ha sido conseguir un marco normativo que le permita implantar usos del mundo industrial y usos del mundo agrícola, ¿no? Conjuntamente en el territorio de una forma sostenible. Todo esto, que en su momento pues, no tenía un marco normativo, se consiguió avanzar, ¿no? Y se consiguió un proyecto de consenso gracias a que existe, bueno, el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, que está pensado para justamente potenciar el desarrollo de las zonas no solo urbanas y metropolitanas, sino también periurbanas, ¿no? Reconoció el interés territorial de esta propuesta y a partir de aquí, ¿no? Pues tuvimos un poco el camino un poco más libre de obstáculos para conseguir alinear pues a todas las entidades sociales, a todas las entidades institucionales. Cómo fue un poco esta negociación, al final se basó en trabajar el encaje territorial de la forma pues, más respetuosa posible y buscando el menor impacto, ¿no? Y sobre todo el consenso con todos los agentes. El ámbito, ¿no? Entrando ya un poco más en detalle, por situarnos un poco mejor, este es el meandro del río Anoia y el pueblo de Gelida, ¿no? El ámbito empezó siendo unas 258 hectáreas, ahora está próxima a las 300 porque ha ido creciendo pues, por alguna zona de aquí, etcétera. Y es un ámbito que, bueno, su principal característica es que está completamente sectorizado en un ámbito norte y un ámbito sur que corresponden al norte y sur de la línea del AVE Barcelona-Madrid. Bueno, en este caso de la Barcelona-Tarragona, ¿no? Bueno, la zona sur, mucho más vinculada a este mundo de las infraestructuras, del tren, de la carretera, etcétera, y la zona norte a la plana del Penedés pura, ¿no? de la zona de Viña, con sus masías tradicionales. Entender un poco el territorio, ¿no? Nos ayudaba mucho también a buscar las pistas, porque la gente, evidentemente los vecinos y la gente del territorio son muy sensibles en cuanto a su paisaje, con toda la razón, ¿no? y a su medio de vida, que ha sido siempre este lugar, ¿no? Entonces,
un trabajo que hicimos fue, que no se ve mucho, pero fue ir un poco hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y entender cómo había evolucionado este sitio desde los primeros vuelos americanos del año 46, del año 56, ¿no? Entender la evolución del territorio de entonces a ahora y las lógicas que tenía, ¿no? Este lugar. Y un poco lo que bueno, es que no se ve muy bien, pero en los primeros vuelos americanos del 40 y del 50 al final se lee que es un paisaje completamente antropizado, dedicado prácticamente al 90% a la producción agrícola, ¿no? Y que la vida de toda esta población giraba, bueno, es que es un poco clarita la foto, bueno, y la vida de esta población giraba en torno al ámbito agrario, ¿no? Además de que, evidentemente, las masías, ¿no? Seguían configurando pues esta estructura del suelo, que era muy interesante. Bueno, se ve un clarísimo retroceso de la agricultura, no solo en cuanto a superficie, también el cambio desde un cultivo mucho más variado hacia un monocultivo prácticamente de la viña, con fincas muchísimo más grandes, todo evidentemente pues por los cambios en los sistemas de cultivo, ¿no? Y la mecanización que ha ido generando el efecto contrario en la masa forestal, que de pronto pues se ha terminado emboscando muchísimo más todo este territorio, ¿no? Y ganándole el bosque espacio al espacio productivo. Bueno, además en este lugar pues han ido apareciendo una serie de elementos que lo han configurado y que lo han marcado mucho, ¿no? Una es la construcción de la autopista y cómo los grandes taludes y movimientos de tierras generaron una fractura aquí, una gran extracción de tierras en un punto, ¿no? Que finalmente con los años terminó convertido prácticamente en una balsa naturalizada en este lugar. Y por supuesto, ¿no? la gran cizalla de la línea del AVE, que directamente fractura la lógica de propiedad de las antiguas masías y fractura la continuidad de los caminos históricos que se reconstruyen de forma pues un poco artificial. Este es un poco el mosaico, ¿no? Con el que nos encontramos cuando llegamos aquí, una topografía muy compleja. Una serie de masías que además forman parte del proyecto Agropar, porque están dentro de su ámbito y que son siempre puntos dominantes del territorio, puntos altos, ¿no? Puntos visualmente pues con mucha presencia y que dominan el sitio, ¿no? Entendiendo un poco este mosaico agroforestal, ¿no? Y social en el que nos enmarcamos, pues creo que fue como la manera de buscar el mejor proyecto de consenso y que realmente bueno, hubiera una predisposición por parte de los agentes sociales, sobre todo, ¿no? A entender que nuestra voluntad era implantarnos de la mejor forma posible. Uno de los grandes puntos de consenso fue buscar, ¿no? que Gelida, como gran municipio, como gran mirador o halcón que es de la plana del Penedés, bueno, tenía mucho miedo del impacto de una propuesta como esta, ¿no? Que al final tiene unos usos intensivos pues, de industria, de logística, los invernaderos tecnificados también, ¿no? Entonces, buscar trabajar con las cuencas visuales y con los conos visuales desde el municipio y desde los puntos altos del territorio, buscando esas zonas del territorio que quedan ocultas, digamos, como esos puntos favorables de implantación, pues fue muy útil para finalmente llegar a un consenso en una implantación que, bueno, no entraré mucho al detalle, pero que es esta, ¿no? Finalmente la implantación que hemos conseguido acordar y aprobar normativamente, con una zona mucho más intensiva, más vinculada a este mundo de las infraestructuras y del núcleo urbano, mientras que al sur del AVE, ¿no? Mientras que al norte del AVE todo el mundo de la viña y de la agricultura de secano tradicional pues se vincula mejor con estas masías que ya son existentes, donde se implanta pues antiguas formas de cultivo, como se recuperan los frutales de secano y el cereal. Entonces, para llegar aquí, ¿no? Al final hay que entender que es un proyecto de tres escalas de trabajo. Una es la escala del proyecto empresarial, que es la iniciativa privada y esa idea de circularidad que afecta a todo el complejo, ¿no? Otra es la modificación del planeamiento, que hubo que hacer pues este ajuste normativo para que realmente existiera como el marco en el que implantarse de forma correcta, puesto que bueno, hasta ahora, ¿no? Sabemos que los marcos normativos justamente lo que han estado haciendo es
un poco lo contrario, proteger, ¿no? Proteger el suelo productivo y evitar implantaciones industriales dispersas en el territorio, ¿no? Bueno, que es comprensible y que hay que controlar muy bien cómo se hace, ¿no? Y dentro de esta modificación normativa, que es, digamos, la línea roja que principalmente afecta al ámbito del sur del AVE, está la modificación de los límites del suelo urbano y está la modificación de las condiciones de implantación de los invernaderos en el suelo rústico. Bueno, aquí esto lo explico más adelante, quizá mejor, pero bueno, al final lo que se acordó, en 2023 se aprueba definitivamente esta modificación normativa y desde esta mancha de suelo urbano que estaba aprobada previamente y que cortaba un corredor ecológico muy importante, ¿no? Que es el corredor de Can Juncosa aquí, lo que se aprueba es una nueva delimitación del uso urbano, más grande, o sea, más grande en superficie, ¿no? Pero manteniendo en todo momento el mismo techo edificable computable, de manera que una mejor implantación, ¿no? Permite bueno, una implantación más razonable y más adaptada. Ahora explicaré mejor un poco por qué, ¿no? El ámbito previamente aprobado como zona urbana era esta calificación del 2010, ¿no? Este espacio, bueno, este ámbito, ¿no? Tenía unas líneas rectas que no respondían realmente a nada, que eran totalmente arbitrarias con el sitio, que no reconocían ninguna preexistencia ni ninguna lógica del parcelario o del entorno agrícola original, y que además, pues, bueno, lo más grave de todo, ¿no? Se implantaba encima de un corredor ecológico que la propia línea del AVE nos reconoce con un gran viaducto de más de 100 metros de anchura. Bueno, entender un poco el sitio, entender un poco lo que había ido pasando en este territorio y cómo históricamente siempre se había respetado este corredor, ¿no? y los elementos topográficos que lo configuran, pues nos dio un poco la pista también. Bueno, pues en detalle los elementos que habían aparecido aquí históricamente, esta gran extracción de tierras que se realizó aquí para la construcción de los taludes de la P7, que creó pues una inmensa cicatriz en este espacio y que topográficamente tenía unas implicaciones enormes. Y sobre todo, ¿no?, la aparición de la línea del AVE con el elemento más importante aquí, ¿no?, que es la desaparición de la masía de Can Juncosa, que daba nombre a todo este ámbito y que daba un poco y que daba la lógica a esta unidad del territorio, ¿no? Y que una vez desaparece la masía, aparece este gran agujero en la topografía, pues este lugar bueno, pierde un poco la legibilidad, ¿no? Pero volvemos siempre como a poner en el centro del diseño este elemento, este corredor, que es un curso de agua que toma el nombre de la antigua masía y que, bueno, que es un afluente del río Anoia, bueno, y que es un elemento muy importante. El planeamiento previo, ¿no?, tenía esta pinta con una especie con unos viales que son estos en blanco, con esta forma de mariposa, con un parcelario bastante fragmentado, por un lado en estas piezas de aquí y luego estas piezas de aquí, o sea, que favorecía la implantación de muchas industrias muy pequeñas. Y además, bueno, lo más grave de todo, ¿no?, que sí de alguna forma reconocía que aquí había un curso ambientalmente importante, pero lo soterraba, ¿no?, y se implantaba en otra cota y, bueno, recreaba encima una especie de torrente nuevo. Bueno, dejaba totalmente fuera la relación con la topografía actual y con la realidad física de este sitio. Haciendo esos mismos estudios de cuencas visuales y de implantación, ¿no?, nosotros buscábamos cuáles eran las áreas de implantación favorable de este proyecto. Al final, las áreas de implantación favorable te las daba la propia lógica de la estructura agrícola antigua, ¿no?, la configuración de los campos antiguos, qué forma tenían, cómo se relacionaban con la topografía, y al final encuentras, dentro de una topografía muy compleja, con mucha pendiente, ¿no?, cuáles eran las áreas de implantación más razonables de este lugar. Y un poco la apuesta que se hizo fue liberar todo un margen completo del torrente para agrupar todos los usos industriales en el mismo margen, de manera que creíamos, ¿no?, que ese corredor ecológico tenía sentido y había que potenciarlo. ¿Cuál es la implantación, ¿no?, del programa del que partimos? El programa del que partimos es muy intensivo, estamos hablando de 70.000 metros cuadrados de logística y producción alimentaria, una pieza inmensa, ¿no?, con un impacto tremendo en una topografía tan accidentada y tal. Ya entendiendo un poco el sitio y tal, puedes entender cómo
una cierta lógica de semisoterrar los edificios permitiría, ¿no? Ser mucho más respetuosos con las cotas originales del curso de agua, pero a la vez intentar que el prado de la propia loma verde pase por encima del edificio, etcétera, y sobre todo llegar a esta propuesta de fragmentación volumétrica, que fue como un poco el punto de mayor consenso en el proyecto, que consistía en decir que todos los usos más intensivos vinculados a la logística con mayor impacto visual, acústico, lumínico, ¿no?, pudieran estar incluidos en estos intersticios entre los volúmenes, de forma que la fachada al torrente y la fachada al paisaje pues fuera mucho más respetuosa, además con un tema de topografía adaptada, ¿no?, que al final nos daba la propuesta, ¿no?, que finalmente se ha aprobado y que bueno, en breve comenzaremos obra del proyecto de urbanización y que va a seguir adelante. El proyecto al final, toda la estrategia de integración pasa por trabajar la topografía original, que es esta línea de puntos, integrando los usos de forma semisoterrada y buscando siempre no despuntar en el punto alto nunca el punto más alto de carena, de cresta, ¿no?, de estas lomas que existen en el lugar, de forma que nos creamos que realmente el prado mediterráneo seco que ha crecido aquí con el abandono de la agricultura pueda formar parte del edificio y pueda formar una gran cubierta verde que impacte lo menos posible en el lugar, ¿no? Mientras que por el lado opuesto, ¿no?, la pieza de producción alimentaria, bueno, es ese elemento, ¿no?, que sí que realmente sobresale, nunca despuntando los taludes posteriores de la línea del AVE que quedan aquí, ¿no?, o la montaña que lo cierra por el lado. Y este es como el gran tema, ¿no?, de cómo todos esos usos más duros y más difíciles de integrar podían quedar dentro de esta gran U que recogía y protegía un poco el impacto de esta playa logística, ¿no?, dentro de un edificio que en ningún momento sobresale respecto de la loma original. Y un poco la conclusión, ¿cuál es? La conclusión al final es que el reconocimiento de las preexistencias y de la realidad física de este lugar, que es muy complejo, pero que realmente la propia agricultura nos estaba dando las pautas de cómo había que actuar aquí, fue un poco la herramienta de negociación que nos permitió que alineásemos todas las voluntades, ¿no?, y que realmente creásemos una nueva delimitación de zona urbana que a priori es muy compleja, con una geometría extraña, ¿no?, y muy alargada, incluso con ciertas discontinuidades, que esto daba mucho miedo al ayuntamiento, pero que en todo caso todas estas líneas responden, ¿no?, a una realidad física, a una realidad del sitio, y que cuando estás allí, incluso bueno, gente de la Diputación de Barcelona y de territorio, ¿no?, nos dijo que bueno, que ellos no habían entendido nada del plano hasta que fueron y se pusieron allí, miraron alrededor y entendieron que esta línea está aquí por esto, esta está aquí por esto y esta está aquí por esto, y que tiene sentido y tiene mucha más lectura del lugar, ¿no? Entonces sería un poco la idea de generar este gran edificio con una huella inmensa, porque es un programa muy grande, ¿no?, e intentar semisoterrarlo bajo la cubierta verde, con un edificio de fondo que sería la nave de producción, ¿no?, esta de aquí, y como la loma pasa por encima del edificio con algunos puntos concretos de acceso, y sobre todo también el tema de los recorridos como una cosa que se devuelve al territorio, ¿no?, para garantizar la cohesión de este territorio, huyendo totalmente de esas calles de polígono industrial, de aceras con bordillos, que bueno, que creíamos que en este lugar no tenía lugar de ninguna de las formas, ¿no?, y que los recorridos realmente se abran al territorio y se abran para que la gente pueda transitar este lugar, que es un lugar natural con un interés enorme, ¿no?, en relación con la agricultura y en relación con los nuevos usos que se incorporan, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí el tema del suelo urbano, pero el gran caballo de batalla que decía, ¿no?, fue la implantación de los invernaderos tecnificados. Al final, todo se basa, ¿no?, en que el cliente cree totalmente, y nosotros también estamos alineados con creer en este modelo de circularidad, y que si somos capaces, ¿no?, de utilizar las externalidades de la industria, que son muchas, ¿no?, y recircularlas para
para crear una sinergia con el medio agrícola, con el medio productivo, realmente estaremos cerrando un ciclo de recursos, ¿no? Y generando un impacto en el territorio pues mucho menor, ¿no? Buscando una reducción de la huella de carbono y una reducción de la huella energética también. Entonces es interesante, ¿no? Entender que aparte de la producción de placas y cultivos, ¿no? Cómo llega a la fábrica de productos alimentarios y se procesa, es importante entender que de la propia fábrica van a salir una serie de recursos, de residuos y de aguas, siendo pues el agua como uno de los ejes centrales, ¿no? del proyecto. A través de una depuradora propia somos capaces, ¿no? de recuperar esas aguas y de generar unas nuevas balsas de riego que abastezcan la agricultura tecnificada que se quiere implantar, además de los espacios urbanos y de los espacios públicos, ¿no? Y zonas verdes, pero a la vez los residuos de materia orgánica, etcétera, tratados en una biofactoría propia también del proyecto, podría generar un excedente de hidrógeno para una flota de movilidad sostenible que, aplicada al ámbito de actuación del Grupo Amellé, que es básicamente el área metropolitana y el Penedés en un entorno de proximidad, ¿no? Pues puede ser creíble que esta propia fábrica, o sea, que de esta fábrica los alimentos puedan llegar de forma sostenible también al mercado. Y los excedentes de CO2 que además se utilizan en la producción de alimento en los invernaderos. Entonces, así es como ellos creen, ¿no? En este concepto del agritech, que no deja de ser la agricultura tecnificada, que bueno, con modelos que en algunos casos vienen de Holanda, ¿no? de invernaderos inteligentes, ¿no? Se buscaron como finalmente los puntos de implantación más interesantes, no solo también por las cuencas visuales desde el municipio para evitar el impacto, ¿no? absoluto de estos elementos en el territorio, sino también pues porque a raíz del emboscamiento de las zonas de la montaña del Ordal, bueno, esta zona progresivamente se está convirtiendo en una zona sensible a ciertas aves, ¿no? que vienen aquí a cazar porque han perdido su hábitat en la agricultura que tradicionalmente convivía con el bosque de la montaña, ¿no? Entonces también hay un tema de sensibilidad respecto a estas especies protegidas, ¿no? Al final, un poco el consenso fue llegar a un modelo de invernaderos que, además de un marco normativo nuevo que permitiera una agrupación de estos invernaderos razonable, ¿no? Garantizase, ¿no? una integración a través de terrazas topográficas, de fragmentación de los volúmenes, introduciendo márgenes, ¿no? y límites verdes en estas terrazas que permitieran no romper de alguna forma las dinámicas del territorio y de los corredores de fauna que hay aquí. Entonces, esto es un poco farragoso, pero creo que era interesante traerlo porque finalmente es un poco entender cuál fue la modificación normativa, ¿no? El planeamiento vigente permitía la implantación de un 5% de cada una de las parcelas agrícolas como invernadero. Bueno, la normativa anterior era esta, se podía implantar un 5% de parcela como invernadero. Cuando se trata de una explotación agraria que unifica tantas parcelas como estamos en este lugar, ¿no? que estamos hablando de 300 hectáreas, esto perdía toda la lógica, ¿no? porque podíamos llegar a encontrar un territorio plagado de pequeños invernaderos, uno por cada parcela, ¿no? que a nivel de viabilidad y de sostenibilidad pues tampoco podían llegar a ser rentable, no podía ser un modelo replicable. Y que, bueno, con muchos problemas también de impacto, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los principales caballos de batalla fue conseguir que se pudiera limitar ese 5% a la superficie total de la explotación, es decir, agrupar todo lo que te permite la normativa e implantarlo de forma correcta. Esa implantación de forma correcta, pues en parte se hacía fragmentando necesariamente esos volúmenes y por otra hay otros puntos normativos que son muy interesantes. Uno de ellos es que estos invernaderos tecnificados solo pueden dedicarse a la producción alimentaria. No podría funcionar aquí pues modelos como los del Maresme, al norte de Barcelona, que producen mucha planta de flor y ornamental, ¿no? Exclusivamente tiene que ser una producción alimentaria que garantice un rendimiento multiplicado por 10 respecto a los rendimientos agrarios tradicionales. Y este tema de justificar la disponibilidad de recursos no extractivos, que aplica básicamente al agua. No se puede en ningún caso con la nueva normativa regar una implantación de invernaderos tecnificados con agua de boca, con agua de red, sino que tú, si te comprometes, ¿no? a utilizar agua
procedente de un recurso no extractivo que sería, pues en este caso, la industria, reciclaje de agua de proceso industrial como único recurso hídrico para estos invernaderos, y por lo tanto también tienes que garantizar que a nivel hídrico pues hay una reducción del consumo importante. Bueno, y ya como final, pues un poquito, hay alguna norma más, ¿no? Pero una garantía de retorno de estos territorios, de forma que en el momento en el que el proyecto cesa y termina la actividad, tú tienes que revertir la condición inicial de este suelo y devolverlo al estado inicial, ¿no? Bueno, una vez, estos han sido hasta aquí, ¿no?, como las modificaciones del marco normativo que nos han permitido un poco avanzar, ¿no?, en la implantación, pero evidentemente este ciclo cerrado de recursos, esta circularidad requiere de otros usos en el suelo, en el suelo rústico, ¿no?, que son igual de importantes, entre ellos las placas fotovoltaicas, que siendo una implantación de autoconsumo, pues bueno, a nivel normativo no requería, ¿no?, una modificación, sino que ya existe, ya está recogido esta forma, unas normas para la implantación, con unos estudios ambientales y unos estudios de integración paisajística obligatorios, ¿no? También para encontrar el lugar más apropiado, trabajamos con las cuencas visuales desde los caminos, porque en este lugar pues confluyen no solo caminos privados del propio agroparque, sino también caminos públicos de gran interés. Pues este es el GR5, que es un gran recorrido que da la vuelta a una serie de miradores desde la costa sur de Barcelona hasta la costa norte, por encima del área metropolitana, y que no deja de ser pues un punto de afluencia muy importante y un lugar muy destacable del territorio, porque en general la mayoría de caminos son caminos de cresta, ¿no? Son caminos de punto alto que dominan, ¿no?, igual que hacen las masías, dominan completamente este paisaje. Y buscando esos puntos de vaguada y esos puntos bajos generábamos estas agrupaciones, como llamamos unidades agrarias, ¿no?, unas agrupaciones que permitieran combinar la implantación de nuevos frutales de secano, que se han ido perdiendo progresivamente en este territorio, con las placas, de forma que, bueno, las placas quedaran, bueno, siempre con el no sé, es que no se ve, perdón, los caminos, ¿no?, en el punto alto, y toda la pendiente del paisaje hasta las vaguadas donde se implantarán las placas fotovoltaicas en los puntos más bajos. Todo esto incorporando pues una serie de granjas de producción propia, ¿no?, para la propia industria alimentaria, con unas zonas de pastos y los caminos, los grandes recorridos que atraviesan este proyecto, pero que atraviesan todo el territorio y que lo cosen, ¿no?, y entender que arreglando estos caminos y forman, bueno, no solo pasan a formar parte del proyecto, sino que pasan a formar parte de una estrategia entre los dos municipios y una estrategia de la comarca pues mucho más importante, ¿no? Y sobre todo lo que llaman las puertas de entrada, los puntos de llegada y de acceso a este proyecto. Siempre, como decía, huyendo mucho de esa imagen de la calle del polígono industrial, ¿no?, con sus aceras, con su zona de camiones, con su zona de playas, y que generando caminos integrados en el paisaje y en la topografía, con sistemas de drenaje sostenible. Bueno, en ningún momento la zona urbana ni la zona industrial incorpora ningún tipo de saneamiento, sino que todo se gestiona mediante estrategias sostenibles, que en realidad son las estrategias del campo de toda la vida. Bueno, y lo mismo con los caminos del mundo agrícola, que recuperan los sistemas de márgenes entre campos, ¿no?, y los sistemas de gestión del agua tradicionales. Y finalmente, pues a entender que hay, además de todo esto, ¿no?, las tres grandes masías que terminan de configurar como activos del territorio este proyecto, ¿no?, que son una al sur del AVE, que es la masía de la Atalaya. Todas están en desuso y se les quiere dar pues una vuelta, ¿no?, e integrarlas en el proyecto, pues como un albergue juvenil. La masía de Can Mata, que queda al norte de las vías, dentro de este ámbito que se quiere recuperar como frutal de secano, ¿no?, que podría ser un hotel, y la masía de Canfón, que históricamente era una masía bodega, ¿no?, y se quiere recuperar la bodega como parte de este territorio de viña, que es muy interesante. Y ya un poco por terminar, no sé si me ha pasado mucho, bueno, un poco vale. No, al final un poco la idea de que el Grupo Ameller, que es de aquí, que es de este territorio, ¿no?, quiere volver a mirar al territorio y y sobre todo entender la masía como el antiguo
modelo de autosuficiencia, ¿no? y de vida del medio agrario sostenible y con muy mínimo impacto en el territorio, incorporando las nuevas estrategias de tecnología y de los medios, una serie de medios tecnológicos, pueden llegar, ¿no?, a crear un modelo que replique esto en una escala pequeña, ¿no? Y sobre todo que enfrenta pues ciertos retos del siglo XXI. Por un lado, la gobernanza alimentaria de una metrópoli en crecimiento que está a 20 minutos de este lugar, ¿no?, que es Barcelona, y por otro lado pues el futuro de la agricultura en este lugar y de la viña, ¿no?, que en un contexto de emergencia climática y de sequía, de emergencia por sequía, ¿no?, en este lugar está realmente en cuestión el modelo, ¿no?, y la posible pervivencia de toda la gente que ha vivido del campo y que quiere seguir viviendo del campo en este lugar, ¿no? Ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, muy interesante, por lo menos para mí. Yo tengo una pregunta muy concreta que no sé si procede luego para el coloquio, pero a mí por lo menos no me quedó muy claro todos esos terrenos que están incluidos en ese agropark, ¿de quién son propiedad? ¿Cómo se hizo con la propiedad el promotor de todo esto? ¿Si se ha hecho con ella, los edificios, los invernaderos? ¿Dónde se colocan? ¿Si en el suelo urbano, en el no urbanizable? No me quedó muy claro esto. Muchísimas gracias. Claro, es un proyecto que antes de llegar nosotros al proyecto ya llevaba pues un rodaje, ¿no? Y originalmente el grupo Ameller, este privado, ¿no?, compraron la masía de Can Mata y los entornos de ella, ¿no? Inicialmente intentaron implementar todo este programa en un territorio que es puramente suelo rústico. ¿Qué pasó? Que aquello no, se chocaron evidentemente porque era muy complicado justificar una implantación como esta, ¿no?, en un entorno tan rural y tan agrícola. Progresivamente fueron comprando superficie, ¿no? La mayoría de terrenos en alquiler no son en propiedad, pero y fue cuando terminaron por ver, ¿no?, que realmente ellos ya estaban aquí, ellos ya se habían implantado aquí, ¿no?, y encuentran este elemento urbano, ¿no?, que venía del planeamiento anterior y que les daba un poco la llave de que realmente no podían abarcar un programa agroindustrial en un suelo rústico, ¿no? Es un poco cuando entran a plantear una modificación del planeamiento de este suelo que ya existía, que ya estaba aprobado, ¿no?, para implementar en lo que es el suelo urbano, que es esencialmente esto de aquí. Esto es el nuevo suelo urbanizable, ¿no?, donde va la industria. Mientras que todo lo relativo a los invernaderos que se agrupa en esta zona requiere también de esa modificación de marco normativo, pero dentro del suelo rústico. O sea, eso es. Todo esto, la línea del AVE parte por aquí, este territorio, ¿no?, y esta zona sur se incluye dentro de esta modificación normativa, pero ¿no?, de forma separada a la modificación normativa que al final en el suelo urbano lo que se hace es un ajuste de límites para una mejor implantación, ¿no? En el suelo rústico lo que se hace es una modificación normativa, ¿no?, para buscar un modelo productivo pues más rentable y más que pueda ser realmente creíble, que esto se pueda agrupar y ser viable, ¿no?, de alguna forma. Es un poco, no sé si esto te responde. Realmente la modificación normativa afectaba a todo el área sur, digamos, con un ámbito urbano y un ámbito rústico. Eso es, si hay preguntas para concretar. La pregunta en relación con la propiedad y con la estructura de la propiedad, los cambios que se hayan hecho. Es decir, ¿ha habido una estructura parcelaria anterior y otra posterior? ¿Hay procesos de concentración parcelaria, reparcelación, etcétera? ¿Y acaso concentración de la propiedad y de la actividad dentro de unas mismas manos?
o llevadores, acaso que tengan arrendatarios, como habías dicho. Y otra pregunta puntual sobre la modificación. ¿Se permiten hacer naves, almacenes grandes, acaso, en esa normativa que se ha modificado? La propiedad es del grupo. Todo esto lo compra, ¿no? Y lo unifica en una única en un único complejo, ¿no? Pero manteniendo la segregación parcelaria original, ¿eh? No sé, todas las fincas siguen teniendo su referencia y su condición anterior, digamos, ¿no? Las únicas que se modifican las delimitaciones son las que afectan al suelo urbano. Y la segunda pregunta, la de los almacenes, esto ya está previsto, ¿no? En el suelo rústico del municipio. Creo que hay un tope de metros cuadrados que está permitido a día de hoy en cualquier explotación, ¿no? Pues unas construcciones vinculadas siempre al uso productivo, ¿no? Pues de almacén, y ahora están trabajando en intentar implementar además pues naves un poco más. Es que no me acuerdo exactamente de cuál es la cifra, ahora diré un número y a lo mejor no es, pero ya está recogido esto, ¿no? Y quieren implantar una nave de bioconversión, creo, dentro del medio rural, y creo que, bueno, si te ajustas, ¿no? a esos metros cuadrados, no hay ningún problema, no hay que hacer ninguna modificación normativa. Lo que yo entendí. Hay una parte sur en la que se concentra, en esa parte sur al Aves, en la que se concentra las edificaciones y naves en el suelo urbanizable que había, y luego invernaderos que están también en esa parte sur, que es donde hay usos más intensivos, digamos, ¿no? Y luego en la parte norte os estáis pasando la normativa que había, sin modificación. Tal vez tú puedes hacer un cambio de cultivo, ¿no? Sí. Lo único que se plantea es modificar el monocultivo de viña hacia un mosaico pues más fragmentado que incorpore cultivos que históricamente había en este lugar, ¿no? De cereal y de frutal de secano. Además de la implantación de placas, que siendo que la normativa a día de hoy pues ya permite, ¿no? Unas implantaciones con una serie de requisitos, siempre que sean de autoconsumo, que es el caso. Y el suelo que no se modifica está como un suelo me imagino, no de especial protección. Hay una parte que sí, creo, la parte de Canfón, que es la antigua masía bodega, y toda esta parte es un suelo de especial protección de la viña. O sea, tiene una caracterización distinta. Toda esta parte de aquí no lo era, simplemente era un suelo rústico, pero no tenía una protección especial, ¿no? También de ahí que se haga la sectorización de la zona sur versus la zona norte. Pues en noviembre aprobaron definitivamente la modificación de planeamiento. Ahora estamos aprobando el proyecto de urbanización y de reparcelación del ámbito industrial y bueno, de los equipamientos asociados y de los espacios verdes aquí. Y toda esta parte de invernadero se implantará en una segunda fase, en parte porque, bueno, lo he comentado muy por encima, pero es un área preferente de caza del águila perdicera que está en peligro de extinción, ¿no? Como ese águila se ha desplazado hasta aquí por el efecto de abandono de gran parte de la agricultura de la montaña del Ordal, el Grupo Agropark se ha comprometido a gestionar una serie de fincas históricamente de cultivo en el Ordal para recuperar de alguna forma ese hábitat preferente y demostrar de alguna forma, ¿no? que esa zona de caza se vuelve a desplazar hacia ese lugar antes de generar el impacto que tiene ahora mismo, bueno, la propuesta que pueda impactar en la fauna, ¿no? y en este grupo de aves protegidas. Es un poco, bueno, esa fase vendrá más adelante. Por ahora lo que se implantará será la industria con la biofactoría. La zona de logística vendrá quizá más adelante. La de formación. Bueno, todo esto vendrá ya en una tercera fase que yo creo que quieren trabajar en el mundo agrícola por la zona de las masías y bueno, utilizar las masías un poco como polo de atracción y generar allí pues centros de formación. No, al final no. Yo creo que quizá incluso el tema de la formación
lo reclamará más el municipio para sí, o sea que es posible que termine siendo un equipamiento privado, ¿no?, más vinculado al municipio. Pero bueno, sí, ellos hacen mucha fuerza porque al final el municipio de Gelida es pequeño, pero tiene delante pues una oportunidad de crecer y de generar un punto de atracción, y ellos también empujan con toda la razón hacia el núcleo urbano.